Oh Dios, lo tenemos, amada iglesia. Amén. Y la palabra del Señor la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Venimos en palabras de oración. Bendito Dios que estás en gloria. En esta hora, Señor amado, te damos gracias, Padre lindo, por tu amor, por la fidelidad tan grande que tú has tenido para con cada uno de nosotros, oh mi Rey amado. Te damos gracias, Señor, y te pido, oh bendito Dios, en esta hora, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, oh Señor, que ninguna palabra, Señor, salga, Padre, en mi propia carne, sino que toda palabra que sale de mis labios, papito lindo, venga guiada y sea regida siempre bajo el Espíritu Santo, oh mi Dios amado. Dios, bendito Dios, en esta hora, Padre mío, en esta hora, Padre, te damos gloria y honra, oh bendito Dios, bendito Rey de gloria, amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia linda. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a predicar bajo el tema: muchos son los bendecidos y pocos los agradecidos. ¿Cuál es el tema, iglesia linda? Muchos son los bendecidos y los demás y pocos los agradecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que la palabra del Señor nos habla y nos dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos. Bendito Dios. Nos dice la palabra del Señor que eran 10 hombres leprosos. Entre ellos habían judíos y samaritanos. Pero ahora, amada iglesia, vamos a explicar un poquito qué es lo que significa la lepra. En los tiempos de antes, recordemos que la lepra era sinónimo de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero las lepras son en sí, podemos decir que son pequeñas llagas, o que son granos, o son erupciones que salen en la piel de un color rojizo, y cada vez se va hundiendo cada vez más en la piel hasta que empieza a comer la carne. Hasta cierto punto podemos decir de que la lepra es como un tipo de cáncer. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es tan maligno que llega el grado que le va comiendo todo lo que es la piel hasta que profundiza hasta donde llega la carne, tendones, hueso, traspasa todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y la lepra era considerada en el tiempo de antes una enfermedad muy contagiosa, muy infecciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, bendito sea el nombre del Señor. En este tiempo, médicamente o científicamente, los médicos le han dado un nombre diferente, pero sigue siendo siempre la misma lepra, que le llaman la bacteria Mycobacterium. Bendito Dios, o también lo llaman también como el bacilo de Haysen. Pero sigue siendo siempre la lepra, pero con un nombre diferente. Y el periodo de incubación de esta enfermedad es aproximadamente de 5 años. O sea que la persona puede tener lepra y no se da cuenta que lo tiene, porque esa bacteria está por dentro mutándose y está contaminando todo lo que es el cuerpo por dentro. Después de los 5 años empiezan los brotes, las erupciones por encima de la piel, pero ya ha dañado todo lo que es el cuerpo del ser humano por dentro. Bendito sea el nombre del Señor. La gente puede tener eso y no se da cuenta, pero cuando ya empiezan los brotes es ahí donde está lo más grave. Y la lepra puede durarle a una persona 10 años o le puede durar toda la vida, y es la enfermedad que lo lleva muchas veces a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. En los tiempos antiguos, la lepra, cuando alguna persona tenía lepra, no se podía tratar por un médico, sino que las personas que tenían esta enfermedad
tenían que ir y presentarse delante de un sacerdote, que en aquel tiempo eran como los pastores. Tenían que presentarse con el sacerdote, y el sacerdote tenía que estudiar y ver detenidamente aquella erupción en la piel. Y si el sacerdote veía que no había cambiado de color esa pequeña llaga, encerraba a aquella persona por 7 días y no lo dejaba salir. Pasados los 7 días era sacado, lo volvía a revisar, y si veía que aquel brote se había hundido un poco más en la piel, pero no estaba tan profundo, lo volvía a encerrar por 7 días más. Es decir, que esta persona estaba encerrada un total de 14 días. Pasados esos otros 7 días que esta persona era encerrada, lo volvían a sacar. Volvía el sacerdote a revisar ese brote en la piel, y si ya veía que se había hundido, que ya se había pasado de la piel y había llegado a la carne y era de un color rojizo, y los cabellos de la parte de la piel se habían vuelto blancas, entonces el sacerdote le declaraba inmundo. Quiere decir que era leproso, que tenía lepra. Y las personas que tenían lepra en aquel tiempo, por la ley, perdían todo lo que poseían. Desde el momento que el sacerdote le decía que ya era inmundo, esta persona no podía regresar más a su casa. Esta persona tenía que vivir afuera de las ciudades. Perdía familia, perdía hijos, perdía esposa, perdía madre, perdía hermanos, porque por la ley no le era permitido que se acercara a su casa, aunque fuera el dueño de los terrenos que tenía. Pero según la ley, esta persona era despojada de todos sus bienes. Y a su nombre, amada iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense las consecuencias que traía esta enfermedad. Dice que la lepra se lleva por lo menos 5 años, un periodo de incubación por dentro de la persona. Y lo mismo viene siendo el pecado, porque muchas veces hay personas que practican cualquier tipo de pecado y lo hacen a escondida y lo hacen calladito. Aquí nadie me ha visto, o nadie me ve, o está maquinando hacer algo que sabe que delante de Dios es una abominación y que no es lícito hacerlo. Eso quiere decir de que el pecado está, bendito sea el nombre del Señor, está por dentro, pero se llega el momento en que el pecado es visible y en que da a luz. Y así como estas personas eran despojadas de todos sus bienes y de todo lo que poseían, y perdían todo lo material como espiritual, porque no tenían permitido acercarse, pero ni siquiera al templo. Bendito sea el nombre del Señor. De la misma manera, el pecado nos separa con Dios. El pecado es la separación del ser humano, del hombre, de la mujer con Dios. Cuando una persona comete pecado, el Señor se aparta, porque su palabra nos habla y nos dice que nosotros debemos de ser templo y morada del Espíritu Santo, pero donde no hay santidad no puede habitar el Señor. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Estas personas eran despojadas de todo lo que tenían y de todo lo que poseían por causa de la lepra. Y así como el pecado separa al ser humano de Dios, viene siendo casi lo mismo. Escuche lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora ve cuáles son las consecuencias del pecado. Perdemos todos los derechos de ser hijos legítimos de Dios. Cuando una persona conoce y está en los caminos del Señor, pero luego comete pecado, automáticamente pierde todos los derechos como hijo y no viene siendo más hijo de Dios, sino una persona también inmunda, y pierde todas las promesas y todas las bendiciones espirituales que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor, que ya en este tiempo no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. En aquel tiempo toda aquella
persona que tenía lepra no podía acercarse a nadie, y si se acercaba a unos cuantos metros, aquella persona tenía que gritar leproso, leproso, para que las demás personas alrededor se apercibieran. Aquellas personas que tenían lepra, amados hermanos, tenían que rasgar, tenían que romper su vestidura, tenían que vivir afuera de las ciudades. Bendito sea el nombre del Señor. Y imagínense cuántas personas estaban en esa misma condición. La enfermedad les había causado que perdieran miembros de su cuerpo. Quizás alguno había perdido alguna mano, un pie, parte de su nariz o alguna oreja, porque eso es lo que hace esa enfermedad. Es decir, que es peor todavía que el cáncer, porque el cáncer, si alguien tiene cáncer y lo detectan todavía a tiempo, le quitan la parte donde tenía el cáncer a la persona y ya no avanzó más. Pero esta enfermedad no había manera que se pudiese detener si no era la pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo y la mano de Jehová sobre la vida de estas personas. Bendito Dios. Hoy estamos bajo la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense de que si en este tiempo estuviéramos bajo la ley, cada vez que alguien entra, la puerta no parara de sonar. Bendito sea el nombre del Señor. Por una o por otra manera iba de sonar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como ahora estamos bajo la gracia, ahora es diferente. Nosotros ya no necesitamos que un sacerdote vaya y interceda por nosotros, porque estamos bajo la gracia y ahora nosotros nos podemos acercar en oración a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Pero el estar sobre la gracia no significa que vamos a jugar con Dios. Eso no significa que vamos a pisotear la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros que no la merecíamos. Bendito Dios. Porque en este tiempo, amada iglesia, mucha gente dice: hoy estamos bajo la gracia, así es que hoy puedo pecar y mañana me reconcilio, después vuelvo a pecar y me vuelvo a reconciliar con Dios. Tenga mucho cuidado, bendito sea el nombre del Señor, porque desde que hemos venido a los caminos del Señor tenemos una lucha constante y tenemos que aprender nosotros a ser fuertes y a negarnos a las tentaciones, a negarnos a cualquier tipo de pecado. Bendito Dios, por eso la palabra del Señor nos dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El hecho que estemos bajo la gracia no quiere decir que vamos a estar con un pie adentro o un pie afuera. O somos cristianos de verdad o no lo somos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque con Cristo, amada iglesia, no se puede jugar. Él nos conoce realmente como nosotros somos. ¿Qué tenemos por dentro en nuestro corazón? ¿Qué hicimos ahora? ¿En qué le hemos fallado a Él? Si nosotros hemos fallado al Señor de alguna manera, acerquémonos a Cristo, pidámosle perdón, pero no siga jugando con el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él vino a rescatar todo lo que estaba perdido. Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Y a su nombre, amada iglesia. Bendito Dios. Mire, cuando nosotros nos humillamos al Señor, créame que el Señor ve su corazón como está. El Señor ve que viene con un corazón arrepentido de tal vez algo que hizo. Y el Señor, cuando venimos humillados hacia el Señor nos perdona. Estos hombres, nos dice la palabra, que eran 10 hombres leprosos, pero ellos habían oído hablar del Señor. Ellos habían escuchado de que había un hombre llamado Jesús que les podía sanar, que era el único que tenía la medicina para el mal que ellos tenían. Bendito sea el nombre del Señor. Y empezaron a correr y a buscar a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero no todos eran agradecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos fueron los sanados, fueron 10, pero solamente uno fue agradecido con nuestro Señor Jesucristo.
Seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial y valoremos el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros, no siendo merecedores. Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchas veces se juega con el pecado. Hay gente que hoy en día quiere minimizar o le quiere poner nombre a cualquier tipo de pecado que sea. Bendito Dios. Hoy en día la gente ve el pecado del adulterio y de la fornicación como los pecados más grandes, más atroces que existieran, y se les olvida que mentir, que robar, que hurtar, bendito sea el nombre del Señor, que levantar falsos testimonios con el prójimo, que decir mentiras, que las injusticias, que la idolatría, piensan que todo eso tiene una paga mínima. Pero a mí la palabra del Señor me habla claro y dice que la paga del pecado es muerte, y dice que alma que pecare, esa morirá. Bendito sea el nombre del Señor. Y el adulterio y la fornicación no se trata solamente de que aquel hombre que tenga a su esposa y tenga relaciones sexuales con otras personas es adulterio. También hay adulterios espirituales, hay fornicadores espirituales. ¿Cuáles son aquellos que adulteran espiritualmente? Aquellos que le ponen de más a la palabra, aquellos que van hablando más de lo que la palabra del Señor dice, que le quita, que lo pone, está adulterando la palabra del Señor. ¿Cuáles son aquellos fornicarios? Aquellos que quieren servirle al Señor, pero todavía se están revolcando en los placeres del mundo, en los deleites del mundo. Esos son fornicarios espirituales. Pero ahora la gente quiere ver las cosas de una manera diferente. Pero la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pecado primeramente lo lleva a la muerte espiritual y luego a la muerte física. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Escuchen lo que dice Juan 6:26. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque mucha gente busca a Dios solamente cuando se mira en la necesidad. Mucha gente busca a Dios solamente cuando se encuentra atribulado, solo cuando está pasando pruebas difíciles o solamente cuando necesita un favor de Dios. Mucha gente se sirve del Señor, alabado sea su santo nombre, pero no agradecen el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Muchos se habían beneficiado de todo lo que el Señor hacía. Mira el pueblo de Israel, qué numeroso era. Bendito Dios, cuántas cosas el Señor no hizo con el pueblo de Israel. Le dio todo en cuanto necesitaba y en cuanto ellos pedían. El pueblo quería comer carne, le dio codornices. Querían pan, le dio maná. Querían agua, hizo salir agua de la roca. Nunca les hizo falta nada. Dice que conforme ellos iban creciendo, también el calzado crecía. Dice que la ropa nunca se les desgastó. El Señor les provió y les dio todo en cuanto ellos necesitaban y no carecían de nada. Bendito Dios. Pero no era un pueblo agradecido, porque todo este mismo pueblo, amada iglesia, viendo todo lo que Dios había hecho con ellos, todavía seguían pecando en contra del Señor y haciendo lo malo en contra de Dios. No agradecían todo lo que Dios hacía por ellos. Toda esa generación, dice su palabra, que murió por causa del pecado, y solamente entró la nueva generación, y de esa generación solamente entró Josué y Caleb, que eran los únicos dos. Hasta el pobre Moisés fue cortado antes del tiempo por causa del pueblo, porque se enojó y pecó en contra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que solamente Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. No habían agradecido todo lo que Dios hacía por ellos. Así vemos muchos hoy en día. No agradecemos a Dios todo lo que Él hace para con cada uno de nosotros. Muchas veces solamente buscamos a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones adversas que estamos pasando. Y cuando ya recibimos el favor de Dios, ya se nos olvida que fue Dios el que lo hizo y que es por Dios que hemos pasado esa situación
situación en victoria y muchos vuelven a retroceder nuevamente y se van para el mundo. Malagradecido, bendito sea el nombre del Señor. Este mismo pueblo que el Señor había sacado de Egipto, este mismo pueblo de Israel, era la misma gente donde Dios había obrado grandes milagros, prodigios, sanidades. Y cuando el Señor iba camino al Gólgota, a la cruz, cuando ya iba a ser crucificado, aquel pueblo que había recibido aquellas bendiciones, aquellas sanidades, aquel favor que habían visto la mano de Dios, era aquel mismo pueblo que ahora iba gritando y le decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Un pueblo mal agradecido. Muchos habían sido bendecidos, pero pocos eran los agradecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender, amada iglesia, a ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por todo lo que tenemos y por lo que no tiene. Denle gracias a Dios porque Él sabe por qué no se lo ha dado, y todo viene por la voluntad permisiva de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así como mucha gente había recibido grandes milagros y grandes sanidades, amada iglesia, así también hoy en día hay gente que solamente busca saciarse, que solamente quiere el favor de Jehová, pero no quieren nada con el Señor. Bendito sea su santo nombre. No se quieren acercar a Dios, obtienen el favor de Dios, pero se les olvida que es Dios quien los ha sacado y los ha librado de esa batalla tan grande. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre, amada iglesia. Y mire, amada iglesia, siempre que el Señor haga algo, seamos agradecidos con Dios. Hay que saberle agradecer todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros en nuestra vida día con día. Hay personas que llevan años, que tal vez padecen una enfermedad y llevan años orándole al Señor, pidiéndonos que lo sane. Y hasta el día de hoy también hay personas que no han recibido la sanidad. Y hay ciertas cosas que Dios las permite con un propósito. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los seres humanos, nuestro pensamiento cambia constantemente, bendito Dios. Y hay cosas que a veces el Señor las permite en nuestra vida, porque Dios sabe que si le da la sanidad a aquella persona, solamente se sana y corre otra vez para el mundo. Y esa es una manera del Señor poderlo retener en su viña para que su alma pueda ser salva. Bendito Dios. Y tal vez usted me puede decir, hermana Margarita, si Dios me sanara a mí, yo no haría eso. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová, que escudriña lo más profundo del corazón y de la mente y sabe las cosas antes que nosotros las digamos. Él es el único que conoce el corazón. Es por ello que también hay mucha gente que no ha recibido todavía esa sanidad, porque Dios conoce su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Escuchen lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el único que no cambia. Él es el único que no cambia, pero más nosotros, los seres humanos, cambiamos y nuestros pensamientos cambian muchas veces constantemente, pero nuestro Señor Jesucristo se mantiene fiel a sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Bendito Dios. Aquí vemos un claro ejemplo de estos hombres, de estos 10 leprosos, como 10 fueron sanados, pero solamente uno fue el que regresó, nos narra su palabra, gritando con voz alta, glorificando y adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no habían sido 10 lo que el Señor había sanado. Dice de que yo me imagino que estos hombres escucharon hablar del Señor y decían, Él es el único que nos puede ayudar. Y mire cómo es la misericordia de nuestro Dios tan grande, que allí nos dice que les impuso las manos y aún dice que de cerca le decían, Señor, ten misericordia. Bendito Dios, de lejos, ni siquiera el Señor los tuvo que tocar y el Señor solamente le dijo que fueran y
que se presentaran ante su sacerdote, y cuando iban en camino fueron limpiados, fueron sanos. Bendito sea el nombre del Señor. Allí vemos el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Allí vemos la mano de Dios obrar y glorificarse en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del ser humano, cuando clama misericordia, cuando pide con un corazón genuino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquellos 10 que habían, de los 10 que fueron sanados, solo uno, amada iglesia, regresó. Imagínense que de cada 10 que el Señor obre un milagro, una persona sea agradecida. Amada iglesia, la lepra era algo, y hasta la vez sigue siendo algo, que no hay cura para esa enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. Mas sin embargo el Señor hizo un milagro tan grande en ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Fueron 10 los que el Señor sanó. Eso es mucho, amada iglesia. Eran muchos. Fueron 10. Fueron muchos los bendecidos con la sanidad, pero pocos los agradecidos. Uno nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos, amada iglesia, el agradecimiento que este hombre tenía para con nuestro Padre, porque los demás no regresaron. Quizás pensaron a lo mejor que ya estaban limpios, ya estaban sanos, y que nunca jamás iban a volver a necesitar de nuestro Señor Jesucristo. Y se olvidaron de lo que Dios había hecho. Mas sin embargo aquel llegó, se inclinó, dice que adoró a Dios. Ese verdaderamente era un corazón agradecido, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, amada iglesia, de estos hombres que estuvieron en el tiempo de antes. Uno de ellos es el apóstol Pablo, porque fue un hombre que sufrió, un hombre que sufrido, pero por la causa de Dios. Y más sin embargo, él siempre decía, le daba gracias a Dios. Estaba preso, le daba gracias a Dios. Lo azotaban, le daba gracias a Dios. Pasaba perdido en el mar, le daba gracias a Dios. No tenía para comer, le daba gracias a Dios por todo. Nosotros tenemos que agradecer a Dios por todo, porque muchas veces nosotros decimos, no es que me están pasando cosas malas. Mire, a veces hay situaciones adversas que vienen a nuestra vida porque nosotros no las hemos buscado, porque son consecuencias de los pecados pasados. Y usted puede decir, pero no, que Dios ya me perdonó cuando yo vine todos los pecados. Sí, el Señor nos perdonó, pero se tiene que pagar la consecuencia de los errores. Hay daños colaterales todavía, y eso se tiene que pagar. Y muchas veces la gente dice, no, es que hoy fue bien malo y es un día malo. Yo siempre digo, no hay día malo. Los malos agradecidos somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los días todos son buenos. Abra su Biblia en 2 de Corintios 11 y vamos a darle lectura desde el 24, verso 24 al 27. Y ahí se va a dar cuenta del sufrimiento de este hombre. Y no es todo, sino nada más unas cuantas cosas, porque lo que este hombre sufrió sí fue bastante, amada iglesia. Escuchen lo que nos relata Pablo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y con todo y esto, todavía Pablo dice que tenemos que agradecerle al Señor por todo. Bendito Dios. Tenemos que agradecerle al Señor en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 17, 18. Allí el mismo Pablo nos está hablando y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
El mismo Pablo que ha padecido, que ha sufrido todo esto, él mismo dice, dad gracias a Dios en todo. A Dios le tenemos que agradecer en todo el tiempo, no solamente cuando estamos bien. Si tenemos para comer, agradezcamos a Dios. Si no tenemos para comer, démosle gloria a Dios. Si hay trabajo, denle gloria a Dios. Si no hay, denle gloria a Dios, porque Dios nunca desampara a nadie, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Si algo yo he aprendido, amada iglesia, es a darle gracias a Dios por todo. Mírese cómo está usted ahí sentadito. Tiene sus manitas buenas, tiene sus piecitos buenos, tiene sus ojitos, tiene sus oídos. Tenemos todos los miembros de nuestros cuerpos buenos. Allá afuera hay muchos que tal vez no tienen una pierna, que no tienen una mano, que han perdido la vista. Cualquier cosa puede tener, y esa gente quisiera estar bien, amada iglesia, bendito Dios, pero no lo están. Y muchas veces nosotros que lo tenemos todo, no sabemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Yo hace 3 días estaba con un dolor en el pie que no se me quitaba, y era un dolor bien intenso que me llegaba hasta la cadera. Y yo hablando con el Señor en la cocina, yo le decía, papito, bueno fuera si tú hicieras misericordia de mí y me quitaras este dolor y me quitaras todas las dolencias que yo siento. Bueno fuera, Padre, si usted hiciera misericordia de mí. Y más sin embargo le digo, Señor, pero aunque sea con dolor, pero tengo mi piecito. Hay muchos que quisieran, aunque sea tener un dolor para sentir que tiene esa parte de su cuerpo y no lo tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias a Dios, amada iglesia, y estoy agradecida con el Señor, porque el año pasado yo no pude estar aquí, estaba recuperándome de las 4 operaciones. Y el Señor me ha permitido estar en este lugar, amada iglesia. ¿Sabes? En mí hay un agradecimiento grande para nuestro Padre. Y aunque los procesos no hayan pasado, porque para el 11 de enero tengo programadas 2 operaciones más, pero yo le digo, Señor, gracias, porque hay pellejitos, hay cueritos para que puedan coser, para que puedan remendar. Triste fuera que no hubiera ninguna salida para las enfermedades que a veces tenemos. Mas sin embargo, yo le doy gracias a Dios por todo. Aunque usted no entienda muchas veces el proceso que usted esté pasando, agradézcale a Dios, porque lo que no le mata le hace más fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y hasta el día de hoy, amada iglesia, yo puedo decir, Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado Dios y me ha fortalecido en todas las situaciones que hemos pasado, amada iglesia. A Dios tenemos que agradecerle por todo. Murió nuestro hijo, apenas tiene 1 año 4 meses, y yo le digo, Señor, gracias, porque tú sabes lo que hiciste. Me duele el corazón como madre, pero yo le digo al Señor, gracias, porque solamente tú sabes por qué lo permitiste y por qué lo hiciste, y gracias por la fortaleza que nos ha dado. Bendito Dios. Seamos agradecidos con el Señor en todo tiempo, amada iglesia. Valoremos el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Que el Señor me les bendiga y quede nuestro pastor con nosotros. Bendito Dios.